Capítulo 17. David y Goliat. Los filisteos alistaron su ejército para la guerra en Soco, en la región de Judá. Acamparon entre Soco y Aseca, en un pueblo llamado Efesdamín. Saúl y los soldados israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Elá. Estaban en orden de la batalla para pelear contra los filisteos. Los dos ejércitos estaban sobre montes opuestos, separados por un valle. Un famoso guerrero de Gat llamado Goliat salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 55 kilos. Llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar y la punta pesaba casi 7 kilos. Su escudero marchaba delante de él con su escudo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿Por qué están todos en orden de batalla? Yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl, así que elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo: Me río del ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo de Belén de Judá. En los tiempos de Saúl, Isaí ya estaba entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. El mayor era Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl. David, que era el menor, sin embargo, se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Entretanto, Goliat salía a mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: Toma este canasto con gran cocido y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados donde están tus hermanos. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Tus hermanos están con Saúl y todo el ejército israelita en el valle de Elá peleando contra los filisteos. A la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, David tomó la comida y se dirigió al campamento como lo había dicho Isaí. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió a donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo desafiando como siempre a gritos al ejército israelita y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Los soldados se decían entre ellos: Otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa. Le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él: ¿Qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es este tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó: ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sé a qué viniste. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla. David le dijo: ¿Y ahora qué hice? Solo preguntaba. David le preguntó lo mismo a otros soldados y todos le respondían lo mismo. Algunos oyeron hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que estaba diciendo. David le dijo a Saúl: El pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. Saúl le contestó: Tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Además,
Goliat ha sido un guerrero desde niño. Pero David insistió: cuando cuide el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté a un león y un oso. Y así mataré a ese filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Saúl le dijo a David: ve y que el Señor te acompañe. Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. David le dijo a Saúl: no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que se lo quitó. Tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo. Puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. El filisteo caminó despacio hacia David, con su escudero por delante, viéndolo con desprecio. Veía que era solo un muchacho saludable y bien parecido. Goliat le dijo a David: ¿por qué traes ese bastón? ¿Para ahuyentarme como a un perro? Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir contra David. Goliat le dijo a David: acércate, y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza. Daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor, y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes, filisteos. Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él, pero David corrió a encontrar a Goliat. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su honda y la lanzó. La piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. Así fue como David derrotó al filisteo con solo una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y lo mató. Como David no tenía espada, corrió y se paró al lado del filisteo. Entonces David desenvainó la espada de Goliat y con ella le cortó la cabeza. Así fue como David mató al filisteo. Cuando los demás filisteos vieron que su héroe estaba muerto, se dieron la vuelta y salieron corriendo. Los soldados de Israel y Judá gritaron y se lanzaron contra los filisteos, persiguiéndolos hasta la frontera de Gat y las puertas de Ecrón. Mataron a muchos filisteos. Sus cuerpos quedaron regados por el camino de Sayarín hasta Gat y Ecrón. Después de perseguir a los filisteos, los israelitas se regresaron al campamento filisteo para saquearlo. Entonces David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén, pero guardó las armas en casa. Al ver a David salir a pelear contra Goliat, Saúl le preguntó a Abner, el comandante del ejército: ¿quién es el papá de este muchacho? Abner contestó: les aseguro que no lo sé, señor. Entonces el rey Saúl le dijo: averíguame de quién es hijo. Cuando David regresó después de matar a Goliat, Abner lo trajo a Saúl. David todavía tenía en la mano la cabeza de Goliat. Saúl le preguntó: muchacho, ¿quién es tu papá? David le contestó: soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén.